Hola, ¿qué tal chicos? Buenas tardes. Bueno, pues ahora vamos a iniciar con la clase del día de hoy, de jueves 26 de marzo del 2020. Y empezamos. Bueno, vamos a retomar prácticamente el mismo tema de la clase anterior, que es acerca de la estructuración del diseño de un sistema, en este caso del sistema de información. Hay que recordar que en un sistema de información tenemos tres elementos esenciales, que es la entrada de información, el procesamiento, que dentro del procesamiento existe algún almacenamiento y otros elementos, y posteriormente la salida de información. Una vez que sale la información, ya sea que nos dé algún resultado o vuelva a ingresar la información hasta la entrada. Ahora, hay que entender de qué manera es la entrada de información a nuestro sistema. Puede ser prácticamente de dos maneras. Aquí especifico dos maneras, aunque pueda haber una tercera que por lo regular no se toma en cuenta porque tiene mucho a ser utilizada como la primera, pero ahorita vamos a ver. En las entradas de información dentro de un sistema pueden ser de dos maneras. Ahorita voy a explicar la tercera, que es muy similar a la primera, que es la primera es manual y la segunda es de manera automática. La primera, que es de manera manual, es a través de un usuario. Prácticamente un usuario puede ingresar la información al sistema ya sea de manera manual, a través de algún tipo este, de teclado, ya sea que ingrese algunos datos, ingrese a lo mejor otro tipo de información, como pueden ser imágenes, cualquier tipo de dato puede ser considerado como entrada de información dependiendo las necesidades del sistema. Si necesita alguna foto, se ingresa una foto. Si necesita a lo mejor algún dato numérico, se ingresa el dato numérico, ya sea de la manera específica como se requiera. Ejemplo, si es un número entero, solamente se va a ingresar este número sin punto decimal. Si requiere a lo mejor algún número con punto decimal, entonces se ingresa el número con la cantidad de puntos decimales que en este caso necesite. Puede ser algún texto o solamente una sola letra. ¿En qué momento se puede ingresar solamente una sola letra? A lo mejor definiendo prácticamente el sexo de una persona. Si es a lo mejor masculino, femenino, en esos casos es cuando solamente se ingresa una letra, ya sea F o M, o hombre o mujer, H, I, M, etcétera, ¿no? Ahora, de manera automática existen prácticamente varias formas o métodos en los cuales nosotros podemos ingresar información de manera automática. Esto quiere decir que la información ingresa a través de otros sistemas o de otros módulos dentro del mismo sistema. No puede ingresar dentro de mi mismo módulo o de mi mismo sistema o subsistema, porque entonces no sería entrada de información, sino que sería información que ya está de manera automática dentro de nuestro sistema y ya nada más se procesaría. Entonces, forzosamente, de manera automática, tiene que provenir de otro sistema o de otro módulo dentro de mi mismo sistema. ¿Sale? Ahora, hay una que se llama mixta. En las mixtas, por lo regular, se toman como manual, aunque en algunos libros lo pueden encontrar como manera manual, en el cual la mixta incluye tanto información de manera del usuario, pero también se ingresa información a través de un sistema o otro módulo del sistema. A pesar de que nosotros ingresemos una información en una parte del módulo de entrada, no se va a apreciar o no podemos visualizar la manera mixta, porque lo que sí viene siendo de manera automática no es transparente o no es visible hacia el usuario final, que vendría siendo el usuario que ingresa la información al sistema. Entonces, prácticamente la mixta se contempla como manual. Así es que solamente hay dos maneras. Esta solamente era como un comentario extra, pero las dos maneras en las cuales nosotros podemos ingresar información dentro de un sistema es a través de manual y automática. Ok, vamos con el procesamiento de la información.
nos dice que en la mayoría de los sistemas de información computarizada y también no computarizada, la información suele ser almacenada y procesada a través de un filtro que permite al sistema detectar elementos útiles en la administración de la información. Ok. Tanto en sistemas computarizados o no computarizados existen filtros para procesar la información. ¿Qué quiere decir esto? Como en la parte anterior donde vimos la entrada de información, también aquí nosotros tenemos que ver lo que es el procesamiento de la información. Esto quiere decir que si en un sistema nos está pidiendo algunos números para poder hacer alguna operación matemática, entonces nosotros tenemos que ingresar los números en la manera en como el sistema me lo está pidiendo. Si yo escribo a lo mejor un 3, pero en vez de ponerlo 3 con número, lo pongo con letra, puede haber algún error dentro del sistema. Entonces, para evitar que suceda este tipo de errores, lo que hace es el procesamiento de la información es prácticamente aplicar un filtro en el cual nos retorna una información que sería al usuario: esta información que me estás o este dato que me estás ingresando es incorrecto, tienes que ingresarlo con el siguiente formato. Puede dar a lo mejor algún formato, un ejemplo de formato, como por ejemplo algún número específico, o en este caso prohibir al usuario ingresar texto y solamente ingrese números. Pero repito, en caso de que haya se escape algún dato en el primer filtro, que es la entrada de la información del sistema, entonces el procesamiento de la información puede aplicar ese filtro para entonces solamente recibir lo que en verdad necesita y volver a retornarlo a la entrada para que se corrija y pueda ingresar de una manera correcta. Ahora, estos tipos de filtros dentro del procesamiento de información no solamente existen en los sistemas de información computarizada, sino también en los sistemas de información no computarizada. ¿Qué ejemplo existe de un filtro del procesamiento de información dentro de un sistema de información no computarizada? Pues como pongo siempre el ejemplo de los sistemas de información del INS, por eso de la década de los 90, etcétera, en el cual todo se manejaba a través de carpetas, pues nosotros no podíamos ingresar la información que nosotros quisiéramos dentro de esa carpeta o expediente clínico que manejaba el IMSS, sino que el filtro era prácticamente los, los doctores, o en este caso las asistentes o las enfermeras que trabajan en las clínicas u hospitales. Ellos hacen un análisis clínico al paciente y posteriormente analizan qué datos tienen que escribir para que se almacene o se filtre la información. Ahora, para poder procesar o almacenar una información en un sistema de información computarizada, necesitamos ya sea un servidor y pues una base de datos. En los sistemas de información no computarizada, solamente el filtro vendría siendo la persona que almacena los documentos. Él decide hasta qué momento se almacenan, hasta qué no, cuándo es importante almacenarlos, cuándo es importante depurar toda la información o conservarla por X cantidad de tiempo. Hay muchas tiendas que no manejan sistemas de información computarizado, pero a través de a lo mejor algunos archiveros que ellos tienen, almacenan la información por una cantidad de tiempo. En este caso, algunas tiendas, por ejemplo en la parte del centro de Jalapa, que no tienen sistemas de información computarizada, guardan todo lo que son notas y facturas en un almacén por aproximadamente 10 años. Una vez que terminan de almacenar esa información, entonces ya la pueden, en este caso, liberar o romper, etcétera. Pero tienen un tiempo limitado para poder almacenar o conservar dicha información. En el caso contrario, con los sistemas de información computarizada, no hay un límite. Prácticamente, mientras tenga una base de datos y no se llene esa base de datos, se puede seguir almacenando información. Y en caso que se llene la base de datos, se puede comprar otro sistema de almacenamiento para poder ir almacenando más información. Entonces, prácticamente este sería el diseño del procesamiento de información dentro de un sistema. Ahora, para la salida de información de nuestro sistema tenemos que
es el resultado de la correcta resolución de problemas alcanzando alguna meta u objetivo deseado del procesamiento de datos previamente ingresados. Valga la redundancia, como he estado diciendo en las últimas clases, tenemos la entrada, el procesamiento y la salida. Es la salida de la información ya procesada, alcanzando algún objetivo deseado o una meta para que entonces el sistema haya dado fruto de manera correcta. Eso es prácticamente la salida de la información, que es forzosamente tiene que dar un resultado correcto para que nos dé el éxito deseado en nuestro sistema. De lo contrario, no nos estaría dando el éxito deseado, y habría algún problema tanto en la entrada o en el procesamiento o almacenamiento de la información. Hay que recordar que que la mayoría de sistemas de información que no dan éxito utilizan el proceso de retroalimentación. Vuelven a ingresar la información a entrada para volver a realizar ese procesamiento y dar ahora sí un resultado con éxito. Actualmente los sistemas de información computarizados evitan que sucedan este tipo de situaciones en la cual vuelve a reingresar la información a nuestro sistema, debido a que no permiten la salida de información hasta que no sea de manera exitosa, y si no es de manera exitosa, entonces da un resultado de error, pero para volver a ingresar datos correctos. Entonces prácticamente ese filtro de información es en el cual nosotros estamos obteniendo un resultado a pesar de que no sea exitoso, pero me permite ver en dónde hay un error para volver a ingresar los datos de manera correcta o certera, se haga el correcto procesamiento y posteriormente me dé el resultado deseado que yo necesite. Ahora, hay algunas excepciones dentro de un sistema de información. En este caso, yo prácticamente busqué lo que sería el CURP de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto para hacer un claro ejemplo de unas excepciones dentro de un sistema de información. Hay que recordar que prácticamente en nombre, apellido paterno y apellido materno es donde se obtienen las primeras 4 letras de un CURP personal dentro de un sistema de información. Ahora, ingresando a la página del CURP e ingresando los datos del expresidente Enrique Peña Nieto, nos damos cuenta que aquí hay un detalle que prácticamente nosotros no podemos ver y tiene que ver mucho con las excepciones de los sistemas de información. Ok, ¿cuáles son las excepciones? Las excepciones son que a pesar de que todos los datos estén correctos y el procesamiento y el almacenamiento de la información sea correcta, nos va a dar un resultado alterno al que nosotros estemos esperando. ¿Por qué motivo es que nos da un resultado diferente al que se espera? Muy fácil, porque puede haber algún tipo de reglas que vienen siendo estas excepciones, que estas reglas permiten que no nos den algunos resultados que, a pesar de que sean correctos, no son los esperados. Ejemplo, dentro del CURP hay que recordar que las primeras 2 letras vienen siendo la primera letra del apellido paterno, seguido de la primera consonante del apellido paterno. Esas vienen siendo las primeras 2 letras de un CURP. Seguido la primera letra del apellido paterno y la primera letra del nombre. Con eso nosotros obtenemos lo que sería el CURP de una persona, seguido de dos dígitos para el año de nacimiento, que serían los últimos 2 dígitos del año, los siguientes 2 dígitos para el mes, los siguientes 2 dígitos para el día, de ahí van 3 dígitos para el estado de la república en el cual nació, van otros dígitos que son especiales de cada persona o de cada estado de la república, dependiendo cómo es que se ordenen, y unos últimos 2 dígitos, los últimos dígitos dependen prácticamente de las reglas de CURP de cada estado. Así es que, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, si es hombre es H, si es mujer es M, de ahí es VZ, por ejemplo, de Veracruz. Aquí en el estado de México se pone como MC, etcétera, ¿no? Ahora,
Aquí hay un detalle que el curve de este personaje vendría siendo PX. Aquí hay un detalle con esta X. Esta X en realidad debería de ser una E, porque en el apellido paterno de este personaje no tiene una X, pero de lo contrario, si fuera el resultado correcto que se esperaría, sería una P con una E, dando aquí prácticamente una palabra no grosera, pero un poco vulgar, ¿no? Que sería PE seguido de NE. Entonces daría un resultado, a pesar que sería un resultado correcto, sería una palabra que se consideraría obscena. Entonces aquí hay una excepción en la cual la segunda letra se cambia con una X de manera automática, lo quiera el usuario o no, para evitar palabras vulgares, ¿no? Por ejemplo, si fuera a lo mejor no sé, a lo mejor Domínguez, entonces aquí en vez este, de N sería una D, y en vez de Enrique fuera Oscar, entonces aquí fuera una O, entonces sería PE con una D y una O, entonces podría igual ser alguna palabra un poco vulgar o grosera, entonces se tendría que intercambiar algún tipo bueno, alguna de las letras para evitar alguna palabra grosera. Igual, por ejemplo, si fuera PU seguido de una T y ya sea la consonante A u O, hay que verificar que no nos diga que el resultado del curso no nos diga esa palabra o esas iniciales, para en caso que nos dé algún tipo de esa palabra obscena o grosera, se intercambie por otra letra y evitar cualquier tipo de situación incómoda. Entonces, vendrían siendo algunas de las excepciones dentro de un sistema de información. Repito, las excepciones son algunas reglas que utilizan algunos sistemas para cambiar ya sea para excluir algún elemento o para cambiarlo. En este caso estamos cambiando algún elemento, de lo contrario, si se excluyera, entonces quedaría con una letra menos el CURP de este personaje. Y prácticamente estas vendrían siendo las excepciones de un sistema de información. Ok, vamos a ver la estructura de un procedimiento. Primero tenemos que saber qué es un procedimiento. Un procedimiento es un conjunto de acciones que tiene que realizarse, ya sean todas igualmente, para obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias. ¿Qué quiere decir de obtener los mismos resultados bajo las mismas circunstancias? No quiere decir que siempre que hagamos una cuenta, si el primer resultado fue 3, entonces en todos va a ser 3. No, simplemente tener los mismos resultados, eso quiere decir que obtener el resultado correcto bajo las mismas consecuencias. Significa que si nosotros podemos dar diferentes datos de entrada, siempre nos tiene que retornar, a pesar que sean diferentes datos de salida, nos tiene que retornar el valor correcto o el valor deseado. Ejemplo, para sacar el área de un cuadrado, prácticamente sería lado por lado. Si queremos sacar el área de un rectángulo, prácticamente sería base por altura. Y no importa el tamaño del rectángulo, siempre va a ser la misma fórmula, base por altura. Lo único que cambian son las variables, que sería la base y la altura. Igual, cuando se quiera sacar la base de algún tipo de triángulo, siempre es la misma fórmula, que es base por altura entre 2. No importa que sea un triángulo isósceles, un triángulo escaleno, un triángulo equilátero, siempre tiene que ser la misma fórmula. En esto quiere decir que es un procedimiento. No importa los datos, siempre se va a realizar la misma operación bajo las mismas circunstancias. Entonces, eso es lo que es un procedimiento. Ok, para poder comprender las estructuras de un proceso y un procedimiento, tenemos que saber prácticamente de qué manera nosotros podemos interpretar un sistema de información. Hay que recordar que para poder interpretar un sistema de información tendríamos que hacer algunos elementos en un gráfico en el cual tenemos entrada, procesamiento y salida. Ahora, dentro de la entrada, el procesamiento y la salida, hicimos un diagrama
para poderlo representarlo de manera un poquito más visual o gráficamente. Ahora, los sistemas tienen estos símbolos para poder representar cada elemento. En este caso tenemos este símbolo que viene siendo para inicio y fin, que representa el inicio o el final de un sistema o de un proceso. Un proceso no quiere decir este elemento que también llama proceso, sino un proceso en general. Ejemplo, cuando ustedes checan entrada dentro de la Universidad IBES, eso es un proceso del sistema de información. En general, el checar, que ustedes pasen su tarjeta y que le retorne un resultado de, por ejemplo, su nombre, la carrera, el cuatrimestre, a lo mejor los últimos pagos y si pasan o no pasan, ese es el proceso total dentro del sistema de información. Ahora, tenemos una línea de flujo que nos indica el orden de las operaciones y posteriormente un proceso. Un proceso representa cualquier tipo de operación o acción que se va realizando durante el sistema. Y tenemos aquí una toma de decisión que prácticamente nos permite analizar la situación y tomar un valor ya sea verdadero o falso. Estos valores de verdadero o falso los utilizan la mayoría o prácticamente todos los sistemas de información en apoyo en decisiones. Significa que todo lo que es la parte interna de un sistema de información tiene que ver con este tipo de decisiones que se hacen de manera automática a través de una condición. Ejemplo, si es un pago, tiene un adeudo, si es un sí, entonces no pasa. Si es un no, entonces puede pasar. Nos llega la matrícula, tiene adeudo, si es sí, pasa. Si es sí, no pasa. Si es un no, entonces puede pasar. Esas son las tomas de decisiones dentro de un sistema de información que las hace de manera automática a través de consultar diversos elementos de nuestro sistema de información. Ok, finalizamos prácticamente con la estructura de un proceso y procedimiento. Tomé de ejemplo un proceso de actualización de vigencias de la Secretaría de Salud. Entonces, empezamos aquí con un inicio y empezamos con un proceso o una acción, que es la obtención de un archivo a procesar. Ejemplo, cuando se hace a lo mejor algún envío para realizar determinada estudio o eso, entonces este es el primer paso, la obtención del archivo. Entonces, se inicia la ejecución del proceso. Entonces, se empieza a procesar el documento y se tiene que tomar una decisión. En este caso, como este documento viene siendo parte o pertenece a alguna persona beneficiaria, hay que verificar si el beneficiario es si existe el beneficiario. Ok, entonces, si sí existe el beneficiario, entonces solamente se actualiza y se concluye el proceso y se publica el resultado en proceso en pantalla. En caso de que no exista el beneficiario, entonces se genera una inconsistencia y posteriormente se concluye el mismo proceso y se publica el resultado en pantalla. Y en ambos casos se finaliza. Hay que recordar que este tipo de sistema de información o este tipo de proceso dentro de un sistema de información me retorna un valor ya sea positivo o negativo. Si es positivo, entonces pues en automático se actualiza la vigencia, y si es negativo, que signifique que no esté el beneficiario dentro del sistema, como en la mayoría de las operaciones dentro del servicio de salud pública, que se genera una inconsistencia, entonces probablemente haya que ingresar directamente a otro proceso del mismo sistema de información, que quiere decir a lo mejor tenga el usuario o el beneficiario que verificar si está dado de alta, si no está dado de alta, si tenga algún problema con el sistema, que a lo mejor se hayan equivocado, que ingresaron mal a lo mejor su número de seguridad social, etcétera, y de esta manera volver, una vez que se haya reparado esa inconsistencia, volver a ingresar la información para que se vuelva a procesar y entonces sí nos dé un resultado correcto o el resultado esperado, y entonces sí se publique la información de que fue que fue actualizada la información de manera exitosa. Entonces, este es un ejemplo de un sistema de información en el cual
tiene dos salidas, tanto una salida, en este caso positivo para un beneficiario y negativa para un beneficiario. Pase lo que pase, nos da el mismo, llegamos al mismo punto o el mismo fin, que es no retorna un resultado, sea beneficioso para el beneficiario o no. Y este sería un ejemplo de un sistema de información con una salida, pero con múltiples elementos o con múltiples decisiones, ya sea si es sí o si es no, y me va a retornar un resultado diferente cada una. Y con esto terminaríamos lo que vendría siendo la clase del día de hoy acerca de la estructuración del diseño de un sistema.